Hay un gran mito sobre el aprendizaje, que la gente no aprende. No, eso es falso. La gente normalmente aprende casi cada día de su vida, pero o no aprende bien, no aprende cosas que se puedan poner en un examen, no aprende cosas que sirvan directamente para generar dinero, simplemente aprenden conocimiento erróneo. O peor aún, aprenden que eso de aprender es algo que solo se puede hacer en un salón de clases. Nunca paramos de aprender, ya lo dije, pero somos inusualmente poco conscientes de ello, y eso irónicamente es uno de los mayores problemas de nuestra educación. Con educación no me refiero a la escuela, me refiero a toda nuestra educación. Así caemos en un sinfín de errores y mitos como aquel que describía Isaac Asimov. Ver a la educación como un castigo para los niños, como si educarse fuera una vergüenza que delata a los ignorantes. O peor aún, ver el conocimiento como una especie de arte innato que si no sale de nosotros o que si lo aprendemos en un salón de clases nos hace inferiores mentales. Ambas son caras del mismo error, creer que nos pueden enseñar sin que nosotros seamos los que aprendamos, o sea que enseñar sea como un acto mecánico en el cual nos meten ideas en la cabeza y ya, sin que nosotros tengamos algún tipo de participación en ello. La muy falsa pero muy famosa idea de que el conocimiento es algo que recibimos y no algo que construimos. Así que deshagámonos de esa falsa idea de que el autodidacta es un ser especial, o uno que debe de hacer oídos sordos al resto del mundo para mantener una falsa e inútil pureza de ideas, que más que una mente pura, lo que tendría sería una mente cerrada. Bien decía Isaac Asimov, la autoeducación es, estoy convencido, el único tipo de educación que existe. Y créanme que no lo decía en balde. Además de tener un doctorado en química, es uno de los autores más prolíficos de la historia, tanto de ciencia ficción como de divulgación. Solo con lo que llegó a escribir se podrían llenar varios libreros. Pero regresemos, ¿a qué se refería él con esta frase? Bueno, ¿qué tal que te digo que ya eres autodidacta, pero probablemente no lo sabías, y que por no saber eso, tu capacidad de aprender se ha visto muy mermada, muy disminuida? Al final somos nosotros los que aprendemos, el profesor no aprende por nosotros o algo por el estilo, somos nosotros. Y es curioso porque muchas veces de niños sí que aprendemos con métodos más experimentales, más empíricos, nos caemos, nos raspamos y nos pasa de todo. Pero al llegar a la escuela sucumbimos y adoptamos el método receptivo memorístico, que es, como todos sabrán, escuchar y repetir hasta que podemos repetir sin escuchar. Luego nos enseñan que el conocimiento de la escuela reflejado en nuestras calificaciones vale más que esos otros tantos conocimientos que vamos recopilando día a día. Y eso nos hace absurdamente ignorantes del resto de cosas que estamos aprendiendo. Y todavía peor, cruelmente, quien se abraza al sistema receptivo memorístico sí que puede experimentar una mentira, pues aunque tiene muy buenas calificaciones durante gran parte de su vida académica, al llegar a la universidad o al campo laboral, ve que poco o nada de verdad conoce o sabe, y que su habilidad de adaptación y de evolución es casi inexistente. Así que volvemos a lo mismo, todos somos autodidactas, pero como no lo sabemos, nos abrazamos a un solo modo de aprender, y ese es de verdad nuestro gran lastre. Fuera o dentro de la escuela, nuestra incapacidad de acceder a otros modos de aprender o de simplemente, a pesar de tener otros modos, no tomarlos o darles la importancia adecuada. Pues es el mismo error de un guitarrista que desprecia la educación formal porque cree que su arte será más auténtico si trastea la guitarra hasta que le salga una tonada decente. No, ese es el mismo error. Es decir, un buen autodidacta debe comprender que en ciertos casos el modo receptivo memorístico también es útil, que al final todos estos modos son meras herramientas en su construcción del saber, que él debe de ser como una especie de superviviente en la jungla, que busca todos y cada uno de los recursos posibles para sobrevivir. Un verdadero autodidacta no está peleado con tomar clases, leer libros, copiar y memorizar, pues entiende que uno es autodidacta por hacerse cargo conscientemente de su educación y no por encerrarse en un cuarto solo a intentar dilucidar el significado del universo.
Así que concluyamos esta introducción, siendo más que claros, todos somos responsables de nuestra propia educación, todos somos autodidactas, y hasta cierto punto llegamos a decidir si aprendemos para ganar dinero o para ganar calificaciones o para obtener conocimiento. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más difícil. ¿Para qué? Sí, ¿con qué fin? Bueno, aquí entra la llamada ética del hacker. Como el conocimiento es tan amplio y multifacético, así como engañoso y delicado, estudiar y educarse, por ejemplo, solo para tener un empleo nos puede arrebatar mucho de nuestras capacidades. Pero estudiar sin rumbo ni motivación también es estéril. En la ética del hacker, el conocimiento en sí es un medio y a la vez un fin. Un hacker, en ideas de Linus Torvalds, no es un sujeto que rompe la seguridad de sistemas informáticos. Eso es un cracker. Sino una persona que por gusto y autorrealización entra a dominar un tema tanto como sea posible. Pueden ser las computadoras, la química, la animación, los videojuegos o la cocina, lo que tú quieras, lo que sea. Eso es lo interesante y lo divertido, y depende de las condiciones de la vida puedes llegar a vivir de ello. Gracias a esta ética es que tenemos mucho de lo que ha sido la revolución digital en sus aspectos más positivos. Todos esos programas gratuitos pero no pirateados normalmente han sido hechos por ese espíritu de código libre, ese espíritu de la ética del hacker. Pero ser un hacker no es tan sencillo como devorar videotutoriales y leer libros. Requiere de la capacidad y la conciencia misma del conocimiento. Algo llamado últimamente como metacognición. Te puede gustar mucho el tema de la ingeniería social, por ejemplo. Tanto como para entrevistar, hacer experimentos con una rigurosidad laxa, leer tanto como sea posible y hasta colarte en bibliotecas y otros lugares solo para aprender del tema. Y aún así, no traspasar el nivel del aficionado que solo recita datos curiosos del tema. Esto de ser autodidacta no solo se trata de ser apasionado. Vaya, te puedes pasar años jugando a ser el autodidacta y aún así no aprender gran cosa por no haber aprendido a aprender. Para aprender a aprender, hay que estudiar al mismo proceso de aprendizaje, al mismo conocimiento y a nosotros mismos. Y cuando digo estudiar, lo digo en un sentido amplio. No hablo de leerlo o de creer que por verlo o escucharlo, por ejemplo en este video, ya basta, que ya lo estudiaste. No, hablo de analizarlo, cuestionarlo, reflexionarlo y hasta de investigarlo. Se trata de saber cómo aprendemos y qué es eso que aprendemos, y no simplemente aprender sin más. Pero demos un ejemplo de esta metacognición con el método de estudio del genio de la física y amante de los bongos, Richard Feynman. El señor Richard nos propuso 4 pasos que él usaba para estudiar cualquier tema que le interesaba. Primero, elige un concepto que quieras entender. Segundo, en una hoja de papel, intenta explicar el tema como si se lo dijeras a alguien que no sabe nada del mismo. Tercero, si no puedes hacerlo o si en una parte te atascas, vuelve al libro, a la película, al documental o con el profesor con el que estabas tomando clase a estudiar otra vez. Cuarto, ahora que has vuelto, trata de simplificar lo que has aprendido por medio de analogías, ejemplos y metáforas. Y luego vuelves al punto 1 y listo. Este modelo de Feynman no es en sí lo importante, aunque lo puedes usar. Lo importante es que él creó su propio modo de entender, y no es un modelo que se resuma en una frase como, no sé, échale ganas, o el conocimiento es tarea de todos, o ese tipo de cosas. No, es una sucesión de pasos replicable y también muy clara. Es decir, es un pensamiento metodológico. No está viendo el acto de aprender como algo ambiguo, algo que ocurre en una especie de caja negra aquí adentro, sino algo que sigue ciertos pasos. Esto es la metacognición, ser capaz de saber cómo se aprende y luego cómo aprendemos, y hasta en algunos casos llegar a crear tu propio método de aprendizaje. Por ejemplo, mi método es tomar una lectura al azar, leerla, relacionar o descifrar sus conceptos, hacer preguntas usando sus conceptos y luego con estos generar redes que sean capaces de explicar o describir fenómenos. Luego tomar una hebra de esta red y listo, ahí tienen un nuevo video. Por eso varios videos pueden sentirse muy relacionados o que repiten puntos, porque al final de cuentas esa gran maraña es lo que yo llamo mi conocimiento.
Claro, mi método es personal y puede no ser muy útil para ti. Y digo esto para decirte que si estás en el proceso de aprender a aprender, no es obligatorio crear tu propio método de aprendizaje, sino que basta con que conozcas que hay varios modos de aprender, algunos más efectivos que otros dependiendo lo que se está tratando de saber. No todo es jugar al artista, no todo es jugar al revolucionario. Algunas veces hay que regresar a ser niños de primaria para aprender algo, así de simple. Y es por esto que a continuación voy a describir diferentes modos de aprender. Está el ya mencionado receptivo memorístico, que es repetir algo hasta aprenderlo. Está el receptivo memorístico por guía, que es repetir una estrategia o una técnica con ayuda de un profesor o de alguien que la sepa hacer hasta dominarla. Está también el receptivo memorístico pero autónomo, leer sobre un tema para memorizar algunos datos del mismo. Normalmente esto lo hacemos en clases de historia o de ciencias de los primeros grados. Luego está el significativo receptivo, escuchar a un experto explicándonos conceptos con mucha lucidez, normalmente en una clase magistral. Esto nos puede generar un muy fuerte impacto en nuestro conocimiento, aunque eso sí, requiere que seamos capaces de seguirle el ritmo al experto. Significativa y autónoma o guiada, investigar un tema al detalle, pudiendo usar o pasar por los otros modos con tal de generar un conocimiento claro, bien definido, general y con un dominio de los conceptos involucrados. Básicamente, en el último nivel ya somos capaces de proponer, alterar o incluso refutar y cuestionar eso de lo que hemos investigado, pues ya no se nos dificulta hablar de ello, lo dominamos. Todo esto gracias a que hemos creado Todo esto gracias no a porque tengamos una lista completa y exacta de cada punto de lo que sabemos, sino porque tenemos una imagen ambigua, pero general del tema a la que podemos regresar una y otra vez, y todo esto sin mayor complicación. De ahí que muchos pensadores digan que solo sabemos algo cuando lo podemos explicar de forma sencilla. Llegando a este nivel, puede que se nos olviden detalles al pasar el tiempo, pero seremos capaces de mantener lo fundamental del tema con nosotros. Vaya, habremos aprendido, habremos conocido y no simplemente memorizado algo. Hay varios modelos, hay varios métodos de aprendizaje, y eso ya es tarea tuya y mía, irlos descubriendo, irlos creando incluso. Lo importante es ver al autodidacta como una especie de constructor que algunas veces usa el martillo y otras veces usa la pala. Algunas veces echa una losa y otras veces alza una pared. O sea que el conocimiento es una tarea variada, es una tarea que requiere diferentes modos y requiere sobre todo mucha conciencia de por qué usamos tal o cual herramienta, no simplemente usarlas y ya. En esto podríamos encontrar por qué a mucha gente le va tan mal en matemáticas, porque confunden o creen que es lo mismo aprender un dato, o sea, memorizarlo, que memorizar una herramienta, como lo vendría siendo, vaya, la suma, la resta, la división, etc. Ya para terminar, 4 cositas más. Aprende que leer no es entender palabras, sino es entender significados y conceptos. Es decir, que al estudiar un texto no hagas eso de nada más andar subrayando a lo loco. Saca tú tus notas, reescríbelo. Segundo, analizar es una de las herramientas principales de todo el proceso de conocimiento. Dividir las cosas o conceptos en partes siempre lo hace todo más sencillo, pero también más específico. Tercero, si quieres llegar a lo más profundo del tema del conocimiento, la disciplina que debes estudiar se llama epistemología. Cuarto y último, por favor, siempre pregúntate las razones o los modos de tu conocimiento y tu educación. No te voy a decir que te preguntes, ¿para qué estoy aprendiendo? No. Lo que de verdad espero es que sin importar en el tema en el que estés, te preguntes, ¿qué estoy aprendiendo? Si haces eso, empezarás a avanzar mucho como autodidacta. Así que para concluir, la educación no se acaba saliendo del salón y no se acaba, sobre todo, terminando la escuela. La educación es algo que seguimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida, porque aprender y saber son dos cosas que nos pueden llenar y nos pueden dar gran felicidad, pero también nos pueden dar muchas oportunidades. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Si les ha sido útil este video y quisieran ver más de esto, bueno,
darle un me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo recomendar mi trabajo sería de mucha y de gran ayuda. Este video se hizo a petición de los Patreons, aunque ellos me pidieron un podcast, pero yo les dije, nah, mejor hago un video de estos, queda mejor la verdad. Si tú también quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo puedes encontrar el link para hacerlo. Sin más por un momento, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.